espacio abierto a las voces de la sociedad. Radio Universidad. Atendiendo temas con especialistas para la prevención de la salud mental de la juventud y la vejez, con la producción de la maestra Jennifer López y la conducción de Adalid Villegas, esto es En Proapa la entrevista por el 89.5 FM. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amable auditorio de Radio Universidad? Bienvenidos una vez más a una emisión de En Proapa la entrevista. Antes que iniciar con nuestro programa, reciba usted Radio Escucha un cordial saludo de nuestra productora, la maestra Jennifer López. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy, jueves 25 de julio del 2024. Mi nombre es Adalid Villegas y en controles técnicos nos acompaña Marta Vargas. Muchísimas gracias, Marta, por tu ayuda. Y pues es un gusto estar para mí aquí con usted el día de hoy. Recuerden que también nos puede escuchar en las plataformas de internet, en radio.uac.mx y en Facebook Live en Radio UAC 89.5 FM. El teléfono de la radio universitaria es el 442-192-1293. Comuníquese con nosotros, estaremos dando oportuna lectura a cada uno de sus mensajes. Por ahí en recepción nos acompaña Lupita Guerrero, a quien agradecemos su participación, su atención también en cada uno de los mensajes que usted nos pueda hacer llegar. Y este día tenemos un programa muy importante y muy interesante para usted, Radio Escucha. Damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, la doctora Alicia Sierra y la doctora Olga Beatriz Vidal. Bienvenidas a esta cabina de radio, nos honran con su presencia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias, primero que nada. Muchas gracias. Pues muy bien y encantadas de venir aquí a acompañarlos en esta mañana media lluviosa y contentas. Muchas gracias. Y pues el día de hoy estaremos desarrollando la temática salud mental y la norma 035. Enseguida daré lectura a una pequeña semblanza de nuestras invitadas del día de hoy para posteriormente comenzar con el diálogo y la reflexión. La doctora Alicia Sierra Díaz es doctora en Gestión Tecnológica e Innovación, con maestría en Administración con línea terminal en Mercadotecnia, contadora pública y licenciada en Lenguas Modernas en Inglés, línea terminal, Docencia y Literatura, ejerciendo ambas profesiones como docente de Lengua y Cultura, Inglés en la UAC, y contador público consultor. La doctora Olga Beatriz Vidal Herrera, médico cirujano general, maestra en educación, actualmente es médico escolar, docente formación humana, ética y responsabilidad social, técnicas de investigación en licenciatura, experiencia docente en la maestría, técnicas de enseñanza, integrante de la unidad de género de la Facultad de Contaduría y Administración. Pues bueno, doctoras, es un gusto tenerlas aquí con nosotros, como ya mencionábamos. Y pues para iniciar con esta reflexión, ¿qué se entiende por salud mental y qué importancia tiene para la vida personal? Bueno, buenos días a todos nuevamente. Y bueno, la salud mental es un estado importante de bienestar físico, mental, psicológico, social, que es muy importante porque va a afectar nuestra manera en la que pensamos, en la que sentimos, en la que actuamos. Además, también va a determinar cómo manejamos las situaciones de estrés. Va a afectar también la manera en cómo nos relacionamos, cómo interactuamos con los demás y además, súper importante, la forma en la que tomamos decisiones. Entonces, la salud mental es importante para todas nuestras actividades de la vida diaria. También es esencial que se vaya manejando este concepto de salud mental con todo lo que es la inteligencia emocional, porque va a afectar todas las etapas o va a atravesar todas las etapas de nuestra vida, desde la infancia, la adolescencia, la etapa adulta y la vejez. Entonces sí es importante, es muy importante para que nos ayude a mantener bienestar emocional, el manejo del estrés, lo repito, y algo súper importante y que creo que todos necesitamos desarrollar, la resiliencia, esa fortaleza
de superar en un momento dado todas las adversidades a las que nos podamos enfrentar y no salir dañados, sino salir fortalecidos, de tomar esa situación de la manera positiva. Eso es, de eso se trata la salud mental. Me gustaría agregar que al fin y al cabo, bueno, leí una cita muy interesante que dice, no puedes cambiar el viento, pero sí puedes mover las velas, ¿no? Y desde ahí creo que la salud mental empata con la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional lo que viene a hacer es la forma de entender nuestras emociones y nuestros sentimientos y también comprender la de los demás, no solamente la tuya, ¿no? Rompiendo este paradigma de nada más pensar en el egocentrismo, ¿no? En uno mismo. Y por otra parte, la salud mental tiene que ver con esta consolidación en el tema de poder empatar y tener empatía en eficiencia en un trabajo, ¿no? En una cuestión laboral o en cualquier situación. A veces no consideramos la salud física, pues es más visible que la salud mental, pero a veces hasta cuando nos duele el estómago, pues nadie puede ver que te duele el estómago, te duele la cabeza o algo así, solamente que traigas un ojo morado o rojo, cosas así, entonces cambia esa cuestión. Pero mientras tanto, pues es algo que no se ve, pero tiene la misma importancia que la salud física, ¿no? En el desarrollo humano, al fin y al cabo, la salud mental y la salud física van empatadas, van creciendo mutuamente, ¿no? Y en un desarrollo profesional, en un crecimiento laboral, la salud mental es muy, muy relevante, porque a lo mejor el ejercicio que hagas laboralmente no es tan físico, a lo mejor es más mental, y desde ahí es como te expresas, como te relacionas, como interactúas, ¿no? Y esta parte, hablando de las inteligencias emocionales de Gardner, ¿no? Esta parte, y de las no inteligencias de Goldman son la inteligencia emocional y Gardner son las inteligencias. Hablamos de esta introspección, y de esta interacción con los demás, ¿no? Cómo me relaciono con los demás y cómo tomo lo de los demás, la información, ¿no? Justo, y también cómo todos estos elementos, no sé, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de salud mental, ¿cuál es la importancia de aterrizarlo a cada uno de los centros de trabajo? Bueno, lo vamos a aterrizar o lo vamos a llevar a cabo. Se va a ver reflejado más bien en la productividad y en el desempeño. Si tenemos un buen manejo de estrés, estamos relajados en nuestro lugar de trabajo, pues simple y sencillamente los empleados tienden a ser más productivos y más creativos. Eso es súper importante. Además, se mejora el ambiente laboral. Hablamos de tener un ambiente laboral positivo, sano. Sí, que eso es necesario para evitar que el personal rote demasiado, ¿no? Claro. También, vamos a reducir el ausentismo laboral, porque la persona va a disfrutar llegar a su trabajo, porque vive un estado de bienestar físico, psicológico, espiritual, todo pleno. Una satisfacción, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y también justo, aquí, hay un tema muy interesante. La salud mental, la inteligencia emocional, resuelve conflictos. Entonces, si yo estoy o sé cómo llevar un conflicto, porque al fin y al cabo puedo buscar culpables, pero no es buscar culpables, sino más bien encontrar soluciones, ¿no? Claro. Para que esto sea eficiente y eficaz. Y voy a explicar un poquito la diferencia entre eficiente y eficaz. Eficiente es una persona que sabe utilizar todos los recursos y los aprovecha de la mejor manera. Y eficaz es llegar al objetivo, a la meta, ¿no? Entonces, siempre en este proceso hay conflictos. Y yo sí creo que antes que llegar a la meta hay que disfrutar el camino, ¿no? Todo el proceso. Claro. Y desde ese proceso, pues vamos resolviendo, vamos tomando decisiones, viendo las opciones, ¿no? Y al fin y al cabo, a veces podemos diferir, ¿no? Porque hay diversidad de opiniones. Y entonces, a veces esas se pueden sincretizar, o a veces podemos tener diferencias y ver opción A, opción B, o plan A y plan B, y entonces desde ahí canalizar la decisión, ¿no? O las opciones. O podemos tomar las dos. Y entonces, ¿qué logras cuando llegas a tu meta? Pues sentirte satisfecho de lo que has hecho en tu trabajo, ¿no? Claro. Y cuando tú realizas, voy a contar algo muy vaciado, ¿no? Yo empecé a trabajar aquí en la universidad y pues por 3 meses se me olvidó ir a cobrar mi cheque.
¿no? Y entonces un día yo veía que un señor se acercaba a la ventana de mis salones y yo decía, ¿qué rayo? Un día me acerqué y dije, oiga, ¿se le ofrece algo? Me dijo, oiga, maestra, ¿usted es la maestra? Le dice, y yo, sí. Y entonces me dice, pues es que, fíjese que no ha pasado por sus cheques, entonces teníamos duda, ¿no? Me di cuenta que estaba haciendo algo que me hacía tan feliz, que no había pensado que había aparte una compensación, una remuneración material, ¿no? Entonces fue para mí un momento de, oh, wow, y además me pagan, ¿no? Entonces fue muy bonito, fue muy divertido, pero además, y eso creo que es, sobre todo llegar, creo que la salud mental tiene que llegar a esto en el ámbito laboral, en esta parte de que tengas esta satisfacción, el disfrute. Exactamente. Claro. ¿No? Y sobre todo porque, bueno, mencionaban algo bastante interesante que es que te relacionas con muchas personas, o sea, no estamos aislados. Entonces, esta relación que tenemos diariamente por, no sé, digamos, ¿no? 40 años, si permaneciéramos o si las personas permanecieran en una sola área, con esas personas vas a convivir diariamente. Así es. Fíjate que es muy cierto, pero además dentro de, a ver, pensemos cuánto tiempo nos llevamos trabajando. O sea, el día tiene 24 horas. Se supone que debemos de dormir 8. Yo no, porque soy como animal nocturno y duermo 3 horas porque tengo insomnio, ¿no? Pero debo de ser muy franca. Pero el tema es que si tenemos 24 horas, 8 se fueron ya en dormir. A lo mejor pensemos en que tenemos que desayunar, comer y cenar si tenemos una salud física, ¿no? Y además tenemos que tener los snacks, ¿no? En medio de las comidas y todo eso. Pensemos que ya se fueron 3 horas entre estas comidas. Entonces, después, ¿cuánto tiempo nos dice la Ley Federal del Trabajo que tenemos que trabajar? Pues 8 horas, ¿no? Y puede ser horario corrido, continuo. Y también tenemos, en la Ley Federal del Trabajo también se maneja el tiempo extra. Y entonces podríamos irnos a más horas. Y seamos francos, México es uno de los países que más trabaja. Claro. Aparte de otros temas como la burocracia y otras cosas, pero México es uno de los países que más tiempo labora, ¿no? Y entonces, ¿con quién pasamos más tiempo? En el área laboral. Claro. Se vuelve parte de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro diario vivir. Exactamente, o sea, es nuestra, yo no sé cómo podría decirlo, doctora, pero como parte de nuestra biología, ¿sabes? Claro. Entonces, en este momento es que te das cuenta que dices, desde aquí yo voy también mimetizándome con ese ambiente, ¿no? Y entonces, tienes que disfrutarlo, tienes que percibirlo, tienes que sentirlo, pero también es tu día a día. Claro. No sé cómo decirlo, doctora. Somos animales de hábitos, ¿no? Y somos de hábitos que necesitamos el espacio laboral. Claro. Y lo vivimos durante la pandemia, cuando nuestra casa se volvió nuestra área de descanso, de comida y de área laboral. Ahorita comentaba yo, era un estrés que aunque dormías, no descansabas. Y ahí está adaptarse a cambios y retos. Exacto. Sí, claro. Entonces, esa parte es interesante. Sí, te gusta el trabajo, lo disfrutas, pero debes de tener ciertas características tu área de trabajo para mantener un ambiente laboral sano y que mantenga tu salud mental. Claro. Y al hablar de esta norma 035 se habla de factores de riesgo. ¿Nos podrían hablar acerca de este término? Sí. Okay. A ver. Mira, primero me gustaría mencionar que al fin y al cabo esta norma es una norma mexicana y está destinada al tema de que tengas una salud pues mental, ¿no? Y tiene que ver que no haya trastornos psicosociales, ¿no? Entonces, desde ahí estamos hablando de qué riesgos podríamos tener. ¿Qué riesgos se podrían correr si yo estoy demasiado estresada? Ese es uno, el estrés, ¿no? El burnout, ¿no? Esta situación en donde todo el tiempo te sientes cansado, te sientes agobiado, tienes momentos de ansiedad, ¿no?
te vas a tu casa y aunque dicen que el trabajo se queda en tu oficina, no pasa, ¿no? Y de repente dices, ching, y hay que hacer esto, y hay que hacer el otro, y me falta esto, y me falta el otro. Estamos físicamente en nuestra casa, pero mentalmente resolviendo lo que nos falta. ¿Y dónde está la salud mental? Sí, ¿Dónde claro. está el descanso? ¿Dónde está esta parte, no? Entonces, hay muchos temas, ¿no? Inclusive existen estos temas que por eso hablamos de la inteligencia emocional también, porque aquí pues tendríamos que hablar del liderazgo, de quienes son los jefes, ¿no? Claro. Quienes están llevan la el dirección, mando. exactamente. Entonces, un buen liderazgo tiene que compartir en empatía, tiene que saber dirigir, y mejorar las formas de dirigir, ¿no? Claro. Pero hay una cosa muy interesante que a lo mejor no se veía antes. Tienes que percibir las situaciones de la otra persona. A lo mejor una persona te está sonriendo y está muy bien, pero estás viviendo una situación muy crítica, Claro. ¿no? Y de repente, lo hemos tenido aquí en las facultades, de repente nos toca que un día ya no aparece un chico y pues hemos tenido casos de suicidio o de otras situaciones muy tristes que nos afectan. Y tú dices, ¿cómo no logré ver eso, no? Entonces imagínate en un tema laboral, a veces una persona es muy eficiente y de repente empiezas a ver que decae en su productividad, ¿no? En su y entonces dices tú, algo está sucediendo. Esas partes son las que tenemos que ver. Y por eso es tan importante la NOM, para empezar a cuidar, prevenir, controlar y regular que no caigan en una situación de peligro de salud mental, ¿no? Sí, entonces básicamente esos factores de riesgo, pues es el estrés laboral, es la violencia en el trabajo, pero no la violencia de que te golpean o algo, sino la violencia psicológica que se le puede ejercer al trabajador. Y además también el que se tenga, lo mencionó la doctora, una carga de trabajo excesiva. Okay. Entonces, eso es importante, identificar esos factores de riesgos psicosociales. Y también, como ya también lo mencionó, hay que hacer una evaluación y un análisis, evaluar la presencia, el impacto de estos factores en todo el entorno laboral. Porque sí, efectivamente, el trabajador decrece, llega tarde, falta, hay ausentismo, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Hay que reconocer una cosa que voy a hablar de la vulnerabilidad y no como de víctima. Pero al fin y al cabo la vulnerabilidad da la oportunidad de la creatividad, ¿no? Y seamos francos, en cualquier sistema laboral, en cualquier sistema o en cualquier institución, pues hay una jerarquía. Sí. Y dentro de esa jerarquía, los que están más abajo en esta pirámide, pues al fin y al cabo son los más vulnerables, ¿estamos de acuerdo? Claro. Entonces, por eso es la importancia de generar espacios de cuidado, espacios de apoyo, espacios de crecimiento, espacios de inclusive de estas cuestiones de cursos, ¿no? Para ir creciendo en competencias y otras cuestiones. Y entonces hacer más fuerte al trabajador y tener una oportunidad más grande de hacer pues estos como engranajes, claro, funcionar correctamente y que todos caminen en pro de un beneficio común y que sepan trabajar en equipo, que a veces no lo vemos, ¿no? Y trabajar en equipo es desde el líder, que puede dar la instrucción, pero saber conocer cuáles son tus cualidades, tus competencias, tus habilidades y desde ahí trabajarlas, pero también a lo mejor ver que a lo mejor hacer como la matriz del FODA u otras matrices en donde puedan darse ellos una referencia y decir, hoy cómo me encuentro, ¿no? ¿Cuáles son mis debilidades hoy? ¿En qué situación me encuentro hoy? Porque somos entes integrales, no nada más sabemos hacer esto y ya, no somos máquinas, tenemos sentimientos. Y si a lo mejor a mí me afecta el clima, o si a lo mejor estoy menopáusica, o si yo no sé, entonces hay circunstancias diferentes que pueden alterar mi productividad en el trabajo. Y esto es importante que la NOM empiece a detectar estos puntos rojos y entonces los tome para apoyar a la gente desde sus trabajos. Y es importante que todas las instituciones consideren esta norma con la intención de prevenir y que sean más eficientes, ¿no? Y justamente esta parte, ¿cómo podemos o se recomendaría que los
líderes, ejemplo, de cada espacio, tuvieran también estas herramientas, ¿no? Para poder identificar, o en este sentido, cómo implementar correctamente la NOM 035 en los centros de trabajo. Perdón, aquí hay algo interesante, ahora que presentó su plan de trabajo la rectora, se está haciendo mucho énfasis en la salud mental. Claro. de los trabajadores aquí en la institución. Entonces, ¿cómo se puede implementar? Una de las principales, pues primero es hacer una evaluación del riesgo de los trabajadores, ¿no? Después, importante es la capacitación y la sensibilización. Es importante que todas las personas que ocupan puestos de liderazgo, porque debe de empezar en las cabezas la intención del cambio, sean sensibles a esto. Sí, de nada sirve que se capacite el administrativo, el docente, cuando los líderes no tienen esta preparación. O sea, aunque yo le hable, no me va a entender. O sea, no me voy a poder comunicar. Tienen que inspirar, motivar y ser ejemplo. Ajá, así es. Esas 3 puntos son importantes. Para el liderazgo. Para el liderazgo. Uh-huh. Y por otra parte, hay que atender, pero hay que actuar. Lo importante, porque podemos tener muchos manuales, podemos tener muchos procedimientos, pero si no se llevan a la práctica, nosotros sabemos, ¿no?, en la educación que tenemos el saber hacer y el saber ser. Sí. Y en el saber ser es en donde nosotros tenemos que aplicar la NOM. Porque, o sea, podemos tener la NOM, ¿no? Ahí está el saber. Luego, hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ya te dice el manual, el proceso, el protocolo. Y ahora, ¿cómo lo llevas a la práctica? Y la práctica nos corresponde a todos, ¿no? Es llevarlo a la acción. Sí, ¿no? Las políticas y los procedimientos, ¿no? Y luego también tenemos que, pues, debe de haber apoyo psicológico, que aquí también la maestra Jennifer está haciendo una labor importante desde PROAPA, ¿no? Entonces sí es importante que se tengan estas acciones en cuenta, porque es fundamental, importante también saber que si un trabajador se llega a quejar que se está violentando su salud mental, la institución, la empresa, el organismo en donde se encuentre, puede ser sujeto de demanda económica. Okay. Y son demandas muy altas. Y es un tema importante aquí, porque la salud mental es un derecho humano. Okay. Sí, y claro. En el momento que es un derecho humano, está dentro de a nivel mundial. Estamos hablando de algo que le pertenece y le compete y es responsabilidad de toda la sociedad. Claro, ¿no? Un trabajador entonces justamente puede exigir la implementación de este análisis, por así decirlo, para que se tomen en cuenta sus derechos, los derechos de su salud mental. Así es. Exactamente. Ok, ¿y tendremos alguna cifra de qué tanto sufre el país de este estrés laboral? Se está empezando a implementar la norma, todavía no se está trabajando en los índices, porque se implementó la norma, porque sí hay cifras. Yo te mentiría si te dijera ahorita, es tanto, ¿no? Sí. Pero por eso se hizo la norma, porque se vio que hay mucha deficiencia, y lo mencionó también la doctora Alice al principio, que te pueden llevar hasta el suicidio, ¿no? Entonces se implementa porque, bueno, ¿dónde sufre? ¿Dónde también? Claro. Ok, lo que pasa en su casa es personal, pero lo que pasa en la empresa me compete a mí. Claro. Ajá, y le compete también al Estado, por supuesto. Entonces, desconozco ahorita, no te voy a decir una cifra, pero sí existe, por eso se implementa la norma. Y ahorita se están haciendo los índices, porque ya se tiene que aplicar en todos los centros de trabajo. Se tiene que hacer las evaluaciones para reportarla a la Secretaría del Trabajo. Okay. Y ahorita todas las empresas prácticamente están en ese proceso, otros ya lo rebasaron y están en aplicar las políticas y los centros de atención dentro del lugar de trabajo. ¿Y ese centro de atención cuál es? La atención psicológica. Okay. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los desafíos más comunes que enfrentan las organizaciones al implementar esta norma? Mira,
estaba ahorita leyendo, ¿no? Me quería acordar de la cita, pero literal la voy a leer, ¿no? Dice Carl Rogers, dice, él desarrolla una terapia del cliente, centrada en el cliente, porque estamos hablando de organizaciones, pero la conecto con la inteligencia emocional y con la salud mental en este caso. Dice, enfatiza la importancia de la autenticidad, la empatía y la congruencia en el crecimiento personal. O sea, las personas tienen que tener, cuando buscamos a una persona, cuando la contratamos, ¿qué buscamos de la persona? Pues cualidades, competencias y todo eso, pero que tenga creatividad, que tenga iniciativa, ¿no? Que tenga bla, bla, bla. Pero cuando la tiene, la apagamos, la anulamos. No, espérate, ya te está saliendo del huacal, diría, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tienen que buscar. O sea, los retos que se buscan es esta empatía, Claro. la eficiencia, ¿no? La competitividad de las dos partes, ¿sí me explico? Tanto de la organización, de sus autoridades y de sus mismos empleados, ¿sí me explico? Desde todas las aristas. Entonces, creo que es un desarrollo humano integral, Claro. y es totalmente agarrado de la mano con la inteligencia emocional, ¿no? Y aquí nada más voy a meter súper rápido el tema de que ya se nos está acabando. perdón, Ya se el nos tema de acabó la el tiempo, inteligencia de hecho. artificial, perdón, Claro. que es importante también considerarla en este tipo de asuntos, ¿no? Sí, pues doctoras, fue un gusto tenerlas aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Proapa la entrevista. Y pues bueno, nos despedimos de esta emisión. Muchas gracias, Marta, en los controles, y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Esto fue En Proapa la entrevista. Te esperamos el próximo jueves a las 12:30 horas por el 89.5 de tu FM, con más temas de salud mental para la juventud y la vejez.